Bueno, a partir de este momento empieza la grabación de la clase, ¿ok? Sin embargo, cualquier duda, pues ya saben que siempre estoy atenta. Como les decía, el tema de los triángulos lo vamos a sintetizar para conocer en la clase de hoy los elementos más importantes de los triángulos y las propiedades que se derivan a partir de los triángulos. Para empezar, es importante que se ubiquen en la página 226 del libro, como ya lo había informado, y vamos a hacer énfasis en las generalidades de los triángulos y en la clasificación de los triángulos de esta página. Entonces, sin duda, un triángulo se forma cuando se unen tres lados. Si ustedes se fijan, ¿sí? Ya, porque ahora empezaron a ingresar, me toca estarlos aceptando. Si ustedes se fijan, este segmento de recta que acabo de subrayar en azul, lo llaman como segmento A, pero también puede ser llamado segmento AB, formado por dos letras, segmento AB. Ese es un lado del triángulo. El otro lado del triángulo es este lado, que lo podemos llamar, si el anterior lo llamamos AB, ¿cómo puede ser llamado este, chicos? AY. AY no, AC. Las letras son las que están afuera. Ya les voy a mostrar qué es eso que está dentro del triángulo, ¿ok? Forma parte de los elementos del triángulo. Pero por ahora nos quedamos con los lados que ya ustedes los han conocido con letras, ¿cierto? AB, AC. Y el tercer segmento que forma ese triángulo, ¿cómo lo podemos llamar? CB. Exacto, gracias. Se ve, muy bien. Entonces, entre las generalidades de los triángulos, lo primero que se puede decir es que un triángulo tiene ¿cuántos lados? Tres. Perfecto, muy bien. Esa es la primera generalidad. La segunda generalidad es que los triángulos, así como tienen tres lados que se pueden intersectar o tocar el uno con el otro, acá, por ejemplo, se toca el segmento AB con el segmento AC. Donde ellos se unen o donde ellos se intersectan, ¿ok? ¿Cómo se llaman esos puntos en los que se intersectan los lados, dos lados? Vértices. Excelente, se llaman vértices. Esos son los segundos, el segundo elemento que es necesario tener claro de los triángulos, sus lados y sus vértices. Así como tiene tres lados, tiene también tres vértices. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo? Ya esto ustedes lo sabían, pero ¿qué es lo nuevo en estas generalidades? Las letras que están dentro del triángulo. Pero esas letras corresponden a, por ejemplo, en este vértice A hay un ángulo, ¿cierto? ¿Cómo llaman a ese ángulo? Es el nombre que está acá, alfa. En este vértice B hay otro ángulo dentro del triángulo. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Beta, letras del alfabeto griego. Alfa, beta. En el vértice C, eso que parece una Y en Manuel, es una letra del alfabeto griego que se llama gamma. Entonces, hay a esos tres ángulos internos. ¿Por qué son internos? Porque están dentro del triángulo. Tienen diferentes nombres. En este caso son alfa, beta y gamma. Entonces, así como tiene tres lados, tiene tres vértices, tiene tres ángulos internos. Pero si ustedes se fijan, si yo prolongo los segmentos, generalmente nosotros hacemos un triángulo de esta manera. Así, sin prolongar sus segmentos. Pero cuando nosotros prolongamos el segmento o cada uno de los lados, ¿sí? Se forman unos ángulos llamados ángulos adyacentes. Esos ángulos son los ángulos que están por fuera del triángulo. Es decir, acá se está formando un ángulo, acá ¿cómo lo llaman? ¿Cómo llaman a este ángulo en nuestro triángulo ejemplar o de ejemplo? ¿Cómo lo llaman? Adyacente. Sí, pero ¿qué nombre le colocan acá particular? 3. 3. Este es un ángulo interno. ¿Cómo llaman a externo? Corrijo, un ángulo externo. ¿Por qué es externo? Porque es externo al triángulo. ¿Está formado por dos lados? Sí. ¿Que se intersectan en un punto? Sí. En este mismo punto A. Pero reciben otros nombres, ¿ok? Se identifican, es indiferente. ¿Siempre va a ser con números? No, pueden ser con letras también. Ese sería el segundo triángulo externo. Y acá se forma otro triángulo externo, es decir, que tiene ¿cuántos ángulos externos el triángulo? 3.
3. ¿Y cómo se forma? Cuando se prolongan los segmentos de ese triángulo de manera adyacente. ¿Estamos claros con esos elementos que tenemos hasta acá? Profe, siempre toca, o sea, los ángulos adyacentes siempre se quieren encontrar o cuando sean casos específicos. No, o sea, lo que necesito, no, en este momento no vamos a hallarlos. Lo que necesito es que ustedes identifiquen esos elementos o esas generalidades de los triángulos. O sea, que tienen ángulos internos y ángulos externos. ¿Se pueden hallar? Sí se pueden hallar. Y para cada uno de ellos, el manual, hay una propiedad. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya la pueden tomar nota de esa generalidad. La primera generalidad o la primera propiedad que se origina es que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 y la sumatoria de los ángulos externos de un triángulo es 360. Entonces, la propiedad sería así para que la copien en su cuaderno. El ángulo alfa más, porque dice que es la sumatoria, el ángulo, ¿cuál es el segundo ángulo interno? No importa el orden allí, ¿no? O sea, sino que lo decimos en el orden del alfabeto, es alfa, beta, más el tercer ángulo. ¿Cuál es el tercer ángulo interno? Alfa. Gamma. La sumatoria de los tres lados internos de un triángulo siempre será 180 grados. Esa es la primera propiedad. Por favor, la copian en su cuaderno. Estas son las propiedades que se generan. Propiedades de los triángulos. ¿Ok? Propiedades de los triángulos para que por favor las copien en su cuaderno. Entonces, la sumatoria, esta sería la propiedad número 1. ¿Ok? Y esta sería la que vamos a colocar acá abajo. Ay, me quedó feo allá arriba. La propiedad número 2. ¿Ok? Entonces, la propiedad número 2 dice que la sumatoria de los ángulos externos es 360 grados. Para este ejemplo, ¿cuáles serían los ángulos externos? 1, 2 y 3. Muy bien, el ángulo 1 más el ángulo 2. Esto ya lo habían visto, ¿cierto? En algún momento en geometría. ¿Sí o no? ¿O no lo recuerdan? ¿No? Bueno, entonces, estas son las dos propiedades generales que se derivan de un triángulo. ¿Se entienden las dos propiedades, chicos? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, esas son las propiedades y ya hablamos de las generalidades o de los elementos que posee el triángulo. Entonces, copien esas propiedades que están acá. La suma, no se les puede olvidar. En un quiz que salga de pronto, en alguna pregunta de prueba, saber la suma interna de los ángulos de un triángulo, de los ángulos internos, quiero decir, es 180 y de sus ángulos externos es 360. ¿Ok? Dos propiedades importantes. Y de ellas vamos a trabajar ejercicios, así que por eso les pido que copien esas propiedades. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre? Aparte de estas generalidades, ¿qué es importante saber? Lo importante es saber, ¿sí? Esto que está acá es la teoría que les acabé de decir. Los vértices, los lados, los ángulos internos y los ángulos externos. Lo pueden leer si ustedes desean hacerlo como refuerzo. Allí está la teoría de lo que se explicó. Ahora bien, ¿qué es la segunda parte de la clase? Entender la clasificación de los triángulos. Y es que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo con dos criterios. ¿Cuál es el primer criterio con el que nosotros podemos clasificar los triángulos? Es según la longitud de sus lados. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es según la amplitud o la medida de sus ángulos. Entonces, son dos formas en las que se pueden clasificar los triángulos. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener un triángulo equilátero, esto estoy segura que ya ustedes lo vieron. Un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos tres lados son exactamente iguales. ¿Lo recuerdan? ¿Sí?
Si, por ejemplo, este lado AC mide 2 centímetros, el lado BC mide 2 centímetros y el lado AB mide 2 centímetros. A este nivel no hablamos de igualdad, sino de congruencia. Pero recuerden que congruencia es sinónimo de igualdad, ¿ok? Solamente que en la medida que vamos viendo la geometría a profundidad, vamos tomando elementos formales de la matemática y palabras formales de la geometría específicamente. Entonces, cuando un triángulo es equilátero, como acá lo dice, cuando un triángulo es equilátero, cuando sus tres lados son congruentes. Recuerden que en la clase anterior vimos que el símbolo de congruencia es más o menos esto. ¿Sí? Es un segmento de recta como tal, pero sobre él hay dos curvitas así. ¿Ok? Eso significa congruencia. Entonces, si los lados son congruentes, adicional hay un elemento que en geometría les muestra. Si ustedes ven, acá tiene dos rayitas. ¿Sí? Este lado que tiene dos rayitas es igual a este lado que tiene dos rayitas. Eso es lo que me muestra a mí geométricamente que esos lados son iguales o que son congruentes. ¿Sí? La segunda forma de llamar a los triángulos es el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Aquel que de sus tres lados tiene dos lados congruentes. Para este ejemplo, vamos a colocarle un poquito de zoom. ¿Cuáles son los triángulos, los lados que son iguales? ¿Por qué no me dejan? A ver. ¿Cuáles son los lados? Vamos a borrar esto. Ahí se ve mejor. ¿Okay? Entonces, en este segundo triángulo, ¿cuáles son congruentes? Acá lo dicen claramente. ¿Sí? El lado AB es congruente al lado BC. Si tiene dos lados congruentes, ¿cómo se llama el triángulo, chicos? Isósceles. Isósceles. Y el tercer tipo de triángulo es llamado el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados con diferente longitud o que ninguno de ellos es congruente, porque el lado AB tiene una rayita, el lado BC tiene tres rayitas y el lado AC tiene dos rayitas. O sea, esta simbología nos muestra que, a diferencia del triángulo isósceles que tiene dos rayitas y dos rayitas en dos lados, o que el equilátero que tiene dos rayitas en todos sus lados, lo que muestra congruencia, acá en el triángulo escaleno, ningún triángulo es congruente, ningún lado es congruente. Esto quiere decir que todos sus lados tienen medidas diferentes. Hasta acá hay alguna pregunta. La primera clasificación, los triángulos se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados en triángulos, isósceles y escaleno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, señora. Bueno, muy bien. Ahora, Vamos a la segunda parte, que es clasificación de triángulos según la amplitud de sus lados. Entonces, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta que en el ejemplo que se presenta, ¿sí? Hay tres tipos de triángulos, todos dibujados con diferentes elementos. El primero de ellos nos muestra cuando un triángulo es acutángulo. Un triángulo es acutángulo si los tres ángulos internos que conforman ese triángulo son agudos. Y recordamos que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Eso lo tenemos que recordar. Entonces, un triángulo es agudo si mide menos de 90 grados. A ver, es agudo y mide menos de 90 grados. ¿Sí? Y la segunda caracterización, ¿sí? El triángulo es obtusángulo. Obtusángulo, si mide más de 90 grados. ¿Sí? Dos características que tenemos que recordar, que las hemos visto en algún momento, pero que las tenemos que recordar. Entonces, un triángulo es acutángulo si sus tres lados son agudos, ¿sí?
es decir, sus tres ángulos, corrijo, ángulos. Entonces, vemos claramente, ¿cuándo sabemos que un triángulo tiene 90 grados? Si yo tengo este segmento vertical, que es perpendicular a este segmento que está acá, horizontal, decimos que este ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados. ¿También cómo se llama este ángulo de 90 grados? ¿Cómo se llama? Ángulo recto. Excelente, ángulo recto. Muy bien. Entonces vemos, esto vale 90 grados. Si esto vale 90 grados, claramente estos dos segmentos que están acá, esto con esto, ¿es menor a 90? Claramente es menor a 90. Este ángulo que se forma acá es menor a 90, claramente es menor a 90, y este que está acá también es menor a 90 grados. Como los tres son menores a 90 grados, decimos entonces que, acá lo dice, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C es menor a 90 grados. Por tanto, es un triángulo, como los tres son menores a 90, es un triángulo, ¿cómo se llama? Acutángulo. El segundo tipo de triángulo es el triángulo obtusángulo. ¿Qué es el triángulo obtusángulo? Aquel que tiene al menos un ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso o obtusángulo? El que cuyo ángulo mide más de 90 grados. Acá claramente este ángulo es mayor a 90 grados. ¿Sí o no? Vean la comparación de 90 grados acá. Entonces, el ángulo C es mayor a 90 grados. Estos que están acá son menores a 90, ¿sí? Son agudos, pero basta con que tenga un solo lado de obtusángulo para que se llame así, triángulo obtusángulo. Y el triángulo rectángulo o el triángulo recto es aquel que tiene un ángulo recto. Fíjense que este ángulo que está acá es exactamente igual al ángulo que yo les dibujé en el ejemplo, para que lo vieran acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a estas dos clasificaciones de los triángulos? No fue. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dijo, profe? Sí, yo. Ok, te escuchamos, Emanuel. Entonces, o sea, por lo menos, o sea, en la segunda clasificación de obtusángulo, por lo menos solo debe tener uno que sea más de 90 grados, ¿verdad? O sea, solo uno. Uno solo, uno solo. Basta con que tenga un solo ángulo obtusángulo o un ángulo obtuso que sea mayor a 90 grados. Si tiene uno, listo, ya es obtusángulo, porque los otros dos son agudos. Y si los tres fueran agudos, ¿cómo se llamara el triángulo? Acutángulo. Pero como dos de ellos son agudos y uno es obtuso, ¿cómo se llama? Obtusángulo. Así lo dice la regla. Es una regla geométrica, ¿ok? Ajá, ok. Entonces, Profe, ¿Sí? ya entendí. Ok, Emanuel, excelente. profe, pero seguiría siendo obtusángulo si tuviera dos ángulos así mayores de 90. Sí, sí, porque la condición es que tenga uno solo. Si tiene uno solo es obtusángulo. Si tiene dos, ya también sigue siendo obtusángulo. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces, esto es lo que necesitamos tener en cuenta para poder entender las generalidades de los ángulos. Ahora bien, yo les voy a mostrar estas propiedades que están acá. Voy a dejar de compartir pantalla en este sentido. Y vamos a compartir el tablero digital. ¿Ok? Están viendo en este momento el tablero digital, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Entonces, dados, por favor escriban en su cuaderno, dados los siguientes ángulos, calcular calcular el ángulo que hace falta. Por favor, copien esto en el cuaderno, que es el ejercicio, y vamos a hacer dos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo A, y por acá vamos a hacer un ejemplo B, ¿ok? Vamos a trazar entonces 3, 2, ya porque esto no me gusta, este amarillo no me gusta. Control Z, vamos a hacerlo con otro color, puede ser rojo, ¿ok?
Trazan este triángulo, por favor. Tracen ese triángulo en su cuaderno. ¿Ok? Esto es 45. ¿Ok? Uy, ya que se puede ver. A ver si lo puedo colocar acá pequeña con esto. Esto es 45 grados. No, pero me lo vas a colocar más grande. Esto es 45 grados, chicos. Vamos a hacerlo porque me lo pone muy grande. Esa letra no grande, eso no me gusta. Es 45 grados. ¿Ok? Ahí está. Y me están marcando que este lado de ángulo que está acá es la incógnita. Ese es el primer ejercicio. O el ejercicio A. El segundo triángulo, que lo voy a trazar por acá. ¿Okay? Le vamos a colocar a esto. $95 grados. ¿Ya lo hicieron en su cuaderno? ¿Ya lo hicieron en su cuaderno, chicos? Lo estamos haciendo. Listo. Así. Eso. Debe tener un solo lado mostradito para que sea adyacente. A este le vamos a colocar 100 grados. Y a este le vamos a colocar la incógnita. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están pidiendo en esos dos ejercicios? Nos están dando, realmente son triángulos, ¿no? Acá, dados los siguientes triángulos. Dados los siguientes triángulos. Se me queda de arriba. Dados los siguientes triángulos, allá el ángulo que hace falta. Acá sí es el ángulo que hace falta, lo que necesitamos hallar. Bueno, entonces, tenemos un triángulo que por supuesto tiene tres ángulos internos. ¿Qué ocurre? En este ejercicio nos damos cuenta cómo podemos decir cuál propiedad aplicamos. ¿Ángulos internos o la propiedad de ángulos externos? Ángulos internos. Ángulos internos. Muy bien, entonces acá aplicamos la propiedad de los ángulos internos. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos internos? La suma de sus ángulos da 180. Muy bien. ¿Y cuáles son los ángulos que tiene este triángulo? No hay necesidad de que le coloquemos nombres. Acá podemos colocar directamente los valores. Este primer triángulo, ¿le podemos colocar un número? Ángulo, perdón, ¿le podemos colocar un número, sí o no? Sí, ¿Cuál es? señora. ¿Cuánto 90, vale ese ángulo? 90 grados. 90 grados. Más, ¿cuánto vale el segundo triángulo? 45. El segundo ángulo. 45. 45. ¿Cuánto vale el tercero? El tercer ángulo. Vale X. X. ¿Eso es igual a qué cosa? 180 grados. A 180 grados. ¿Podemos encontrar fácilmente? Sí, porque eso es una ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que yo puedo dejar a la X sola. Yo puedo decir que X es igual a, esto ya es un despeje, ecuaciones, 180 grados que está acá, como está después de la desigualdad, queda exactamente igual.
¿Qué pasa con estos 90 y con los 45? ¿Ambos qué están haciendo? ¿Qué operación matemática están haciendo? Sumando. Sumando. ¿Pasan el otro lado ambos Restar. a restar? ¿Cuánto vale ese ángulo X? ¿Cuánto es 180 menos 90 menos 45? 45 grados. Eso es correcto. 45 grados. Allí calculamos, aplicando la propiedad de ángulos internos, un ángulo desconocido. Para el ejemplo B, ¿qué propiedad aplicamos? La de los ángulos externos. O sea que La de los ángulos externos. Muy bien. Suman 360. Eso es correcto. La sumatoria, ¿cuál es el primer valor del ángulo que podemos identificar? 95 grados, más el segundo que me están dando como valor es 100, más el tercero. ¿Cómo lo llaman al tercero? X. X. ¿Eso es igual a qué cosa? 160. ¿Todos me siguen o solamente me siguen Manuel? Pregunto, ¿todos están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, X es igual a 360. ¿El 95 y el 100 pasan a sumar o a restar? A restar. A restar. Menos 95 menos 100. ¿Cuánto nos da eso? A ver, ¿cuánto nos da? 360. 170. ¿Cuánto? 170. No, 170 no nos puede dar. A ver, 165. a 260 le quitamos 95, nos da lo que claramente dijo la compañera, 165. 165. Eso es lo que vale el ángulo. ¿Se entendió esto que está acá, chicos? ¿O hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, yo les voy a dejar ese tablero allí, ¿ok? Para que terminen de copiar. Y voy a pasar a asistencia. Porque nos queda ya poquito tiempo. Entonces, están viendo el tablero, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Excelente. Bueno, hoy es 19. Yo estoy acá pasando mi asistencia. Que hoy no se las voy a mostrar para que ustedes puedan copiar. Álvarez. Presente. Bernal. Presente. Burgos. Presente. Cuervo. Presente. Díaz. Presente. Amor, me deben unas tareas, ¿no? Díaz, John, no me han Bien, enviado mira. las tareas. Ponte juicioso en darme las tareas. Garzón. Presente. Gómez Sarita. Sarita Gómez. González Gabriela. Presente. Sofía. Presente. Kevin. Presente. Carolina. Presente. Jesús David. Presente. Ana María. Presente. Martínez. Martínez. Morera. Presente. Tampoco me has enviado tareas, Luis Camilo. Juicioso y pilas, por favor. Moyano. Presente. A enviar las tareas. Niño. Presente. Pérez. Presente. Sarita Rodríguez. Presente. Juan David. Presente. Romero. Romero. Salas. Presente. Isabela. Isabela. Sierra. Presente. Solano. Presente. Taborda. Presente. Urbina. Presente. Vanegas. Vanegas. Presente. Tampoco me has enviado tareas, ¿no, Vanegas? Vargas. Presente. Vargas, Matías, listo. Entonces, puedo ya dejar de proyectar el tablero, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí, señora. bueno, chicos. Entonces, quiero que hasta acá voy a detener la grabación de la clase. Hasta acá es la clase. A ver.